que estamos hablando acerca de Jesús, careándolo, sopesándolo con algunas de las vivencias que el ser humano ha creado, de las cosas que tenemos. Y gloria al Señor, que hoy quiero que leamos Mateo capítulo 23. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 10. Amén. Mateo capítulo 23, verso 1 al verso 10. Ruego a todos los que puedan ponerse en pie, que le agradece. Damos gracias al Señor porque ya nuestro amado hermano Luis está bastante mejor y está en medio nuestro. Gloria al Señor. Tengo la alegría y la bendición de ver a mi hermana Juliana también. Gloria al Señor Jesús, que nos está visitando. Y gloria al Señor por todas las visitas en medio nuestro, que el Dios del cielo pueda bendecirle y entren siendo unos y salgan siendo otros. Amén. Gloria al Señor. Mateo capítulo 23, verso 1 al 10. Vamos a leerlo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de manera antifonal. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filasterías y extienden los flecos de sus mantos. Y ganan los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y a todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Puede aplaudir al Señor? Gloria al Señor Jesús. Entonces vamos a hablar acerca de Jesús y la religión. Gloria al Señor Jesús. Algunos pudieran decir Jesús y los religiosos. Jesús y la religión. Gloria al Señor Jesús. Entonces, en este compare, en este formato de ver a Jesús como hombre en las distintas situaciones en las que nosotros nos podemos encontrar, quiero que miremos nuestra atención entonces a ver a Jesús y la religión, las religiones, el religioso, y vamos a ver qué enseñanza nos dejan estas verdades. Ha sido corrido el pensamiento entre los grupos cristianos de que el cristiano no practica religión. Eso lo dijo alguien en un momento en que el espíritu de religiosidad abundaba. Y esto vino como anillo al dedo para desarmar un poco esa posición que algunos estaban teniendo. Pero el hecho de que se haya dicho y que algunos lo hayan repetido y lo hayamos repetido en muchas ocasiones, no quiere decir que es una verdad absoluta, sino que fue producto de un problema que estaba vigente, y para darle algún tipo de identidad
se habló de esta forma, que el cristiano no practica religión, y lo pusieron bonito porque al decir no practica religión, sino que tiene una relación con Jesús, se puso más bonito el asunto. Pero resulta y acontece que estas son verdades que tienen que ser explicadas con todas las de la ley, con toda la sensatez, para no caer en los extremos que son siempre peligrosos. Porque algunos, atacando el extremo de la religiosidad, han entrado en el otro extremo del liberalismo. Y por ahí alguien dijo que unción sin mensaje es fanatismo, y mensaje sin unción es legalismo. ¿Entienden eso? Gloria al Señor Jesús. ¿Por aquí lo entendieron? ¿Claro como el cristal o claro como el petróleo? Cristalino. Unción sin mensaje es fanatismo, y mensaje sin unción es legalismo. Entonces, ¿por dónde jugamos nosotros? Por la línea del centro. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Y quién es la línea del centro? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, teniendo claro quién es Él, vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de ser religioso. Si la Biblia lo condena, como hicieron los que pusieron de moda así se llama esto, modismo de la doctrina o de los movimientos. Modismo, y los modismos cambian. De hecho, ya ha cambiado. Ahora hay uno nuevo que no voy a atacar ahora porque entraría en otra temática. Pero quiero hacer un mensaje apologético acerca de esto, de Jesús y la religión, los religiosos. Porque debo decirte que usted y yo estamos en la práctica de una religión. ¿Sí o no? ¿Usted practica el budismo? Diga no. ¿Practica el islamismo? No. ¿Practica la hechicería? No. Que ya entran en sectas. ¿Qué practica usted? La cristiandad. No diga el cristianismo, porque hemos aprendido a que cristianismo entra en ese tipo de tendencia filosófica. Ismo, al final, cristianismo, ismo, indica que es maleable, moldeable por los hombres, que va cambiando. Cristiandad es más enfático, es lo que hacemos desde que Cristo nos mandó a hacer hasta hoy, y lo seguiremos haciendo. No ha cambiado, porque quien manipula las tendencias entonces se convierte en eso, en filosofías de vida, en formas de vida. Pero sí hay muchos grupos que entran en eso, en el cristianismo. De hecho, en ese grupo del cristianismo, usted practica algunas cosas de ellas, no deberíamos. Pero entre el cristianismo está el romanismo, que es más conocido para los de nosotros como el catolicismo. Está el ortodoxismo, que es una práctica del cristianismo que es de la iglesia que rige a gran parte de la Europa muy lejana, donde está precisamente Rusia a la cabeza, donde está, como quien dice, la sede de ese grupo de religiosos. Y para el romanismo, el catolicismo está allá en Roma. Después están los distintos grupos de los protestantes, donde nos hallamos nosotros, pero nosotros no practicamos cristianismo, sino que nosotros somos cristianos y tenemos la práctica de la cristiandad. Ahora bien, es bueno que sepamos que el Señor practicó una religión, ¿sí o no? Pero es posible que a alguien le esté chocando el concepto porque no se ha definido lo que es religión. ¿Qué es religión? Es lo que se hace como costumbre, como hábito, algo que te liga a lo que tú crees y habitualmente lo haces. ¿De dónde viene el hecho de que yo pueda decir que Jesús practicó una religión? Porque Dios el Padre, cuando se le revela al pueblo de Israel a través de Moisés, le da los principios, los mandatos, que al hacerlo ellos, en ellos entonces se convierte en la religión judía. Jesús la practicó. Jesús practicó la religión judía, siendo incluso
instruido por sus padres José y María. Cuando hablaba de Jesús y su infancia, ustedes saben que hablé que Jesús fue llevado al templo a los cuantos días de haber nacido, o mejor dicho, fue llevado y presentado al sacerdote o al rabino para que se le hiciera la ceremonia, que es prácticamente la práctica de la religión judía, de la circuncisión. ¿Ustedes y yo practicamos la religión judía? No. Aunque la cristiandad, como Jesús estableció, Dios estableció el judaísmo, la nación judía, y ellos le dieron forma a través del judaísmo, entonces todo está siendo ya absorbido por Jesús, pero llevándolo a una disposición provechosa, porque eso es lo que hace Jesús. De hecho, cuando Él vino, se halló con el gran problema que los religiosos habían orquestado una religión impasable, terrible. Tanto así que ellos al fin terminan condenando a Jesús, que vino prácticamente a salvarlo de una religión seca y vacía. Pero Jesús practicó muchas de las cosas del judaísmo, dándole una función extraordinaria. Mire, Dios estableció para el pueblo judío el día de reposo, ¿se acuerdan? Establecido y tomado como el ejemplo Dios mismo, porque en el escrito de Moisés, en el primario de estos libros, Génesis, cuando Dios está creando, ¿qué es lo que hace Dios al séptimo día? Reposó de todas sus obras. Y ahí se asenta un precedente para que luego, cuando Dios tiene un pueblo ya en un formato de nación, le establece que entre los mandamientos que ellos tienen que cumplir para hacer lo que Dios manda y para tener una liga hacia Dios, tenían que guardar el día de reposo. Llegó Jesús y viene a decir las cosas como deben ser, porque ¿quién es más vocero del cielo que Jesús en la tierra? ¿Quién? ¿Moisés? ¿Abraham? ¿Quién? Nadie. Ustedes no responden porque gracias a Dios ya saben que es una pregunta con la respuesta ya implícita. Solo una mente común necesita una explicación de lo obvio. Y ustedes, gracias a Dios, ya no tienen mente común. Bueno, entonces vino Jesús, y qué mejor que Él para decirnos: ustedes oyeron que fue dicho, mas yo os digo. Entonces Él está haciendo que el espíritu de la ley, lo que Dios quiso hacer con el pueblo de Israel, se revele y se establezca. Solo que cuando la persona por años ha practicado una religión y aparte la interpreta de manera personal y crea en cada cosa que él piense de Dios muchas tendencias, ocurrencias, entonces imagínense hasta dónde puede llegar un religioso y una religión, como fue el caso de los voceros de la religión judía en los tiempos de Jesús. ¿Quiénes eran los máximos voceros de la religión judía en los tiempos de Jesús? Los fariseos y los saduceos. Se habían repartido la torta, ya habían visto la nación judía y la religión como tal, como algo muy productivo económicamente, lo cual siempre ha sido una fija en la mente del ser humano, de sacar provecho económico de cualquier cosa, y mucho más de una religión, porque en la religión se practica la piedad, y por la piedad es más fácil engañar a las personas. Por eso usted va a ver que ahora mismo hay millones de personas moviéndose hacia Europa, específicamente Italia, invirtiendo grandes sumas de dinero por lo que ha pasado el día lunes de esta semana que pasó y comienza otra, que el vocero principal de ellos, de la religión vana del catolicismo, partió, murió. Entonces, ¿sabe la cantidad de dineros y de cosas que se mueven? Y sobre todo la cantidad de dinero que hay en los depósitos del Vaticano, del gran robo que hicieron en Europa y que han hecho en los países latinoamericanos en nombre de la religión y en nombre de la piedad. ¿Sabe la cantidad de atrocidades que han hecho incluso los ortodoxos e incluso algunos grupos extremáticos de los protestantes, incluso matando a otro por piedad? Qué terrible cuando la religión se convierte en una diablura en la cabeza de la persona. Yo creo, personalmente, meditando en esto, que cuando ya la religión
que una persona practica se convierte en una satisfacción personal, ya perdió la bendición, ya perdió la vivencia, ya perdió lo dinámico. ¿Por qué? Porque el concepto que usted y yo como cristianos debemos tener de religión tiene que ser el concepto bíblico. Amén. Jesús practicó gran parte de lo que Dios estableció, incluso de los rituales que no tienen nada que ver con un carácter eterno, sino con cosas propias de una identidad. Él lo practicó. E incluso cuando sanó a un leproso, y esa era su tendencia, cuando se sanó el leproso, le dijo: toma la ofrenda que el sacerdote exige y preséntala en el templo. Estaba establecido para la religión judía ser así. O sea que el Señor no solamente como niño la practicó, sino que mandó a las personas que practicaran, porque es bueno que ya depuremos el concepto de religión vana a una religión pura. Y para ello quiero que tengamos, que es de las pocas bases bíblicas que tenemos, pero contundente y suficiente al fin, porque está en la Escritura, de Santiago capítulo 1, versos 26 y 27. Sobre todo el asunto está en el 27, pero leamos el 26 para que veamos cómo Santiago, hermano de Jesús, según María y José, nos resume lo que él está percibiendo para esos tiempos. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. No está castigando certera y duramente al religioso, sino que está diciendo: si alguno se cree religioso, está bien, y religioso entre nosotros. Por eso es que hasta que usted y yo, o algunas personas, quizá usted y yo no, algunas personas no entiendan que esto va a existir siempre en cualquier grupo cristiano, no va a tener, y si él no tiene tolerancia y respeto, se va a amargar y se va a convertir en una contraparte de un religioso seco y vacío. Bueno, aquí nos está diciendo que quien practica una religión, en este caso en el concepto que estamos hablando, es el concepto de la religión judía, y ya mezclada, o no mezclada, siendo ya pasada a la verdad cristiana. Entonces este hombre dice que si alguno se cree religioso, está bien, pero tiene que refrenar su lengua, si no, su corazón lo va a engañar. Un parlanchín, un hablador, está diciendo de alguien que nos dice, pero no hace nada, que sabe y quiere acomodar el mundo. Yo tengo ciertas personas que en su tiempo los enseñé y éramos muy afines, y ellos cuando me ven que paso por ahí me llaman y quieren que me sienten con ellos a hablar ciertas cosas, y a veces cuando tengo algo de tiempo lo hago, pero siempre termino diciéndole: ustedes siempre están aquí resolviendo el mundo, porque de esa matica de mango con esa brisa que pega, y ese café que ellos saquen, las cosas que sirven, es amable. Ellos hablan de cómo resolver al mundo, pero no hacen nada. Digo, ya yo no tengo tiempo para eso, ya les enseñé lo que era necesario. Ellos hablan de cómo resolver la nación venezolana, cómo resolver el mundo, de por qué la economía. Son personas muy sabias en muchas áreas, pero no tienen una práctica de servicio al próximo, y allí cualquier religioso ya no tiene identidad de piedad para Dios y de servicio al prójimo. No, porque todo lo que Dios estableció para la religión judía y lo que el Señor ha hecho ahora en la cristiandad tiene que ver con el servicio al próximo. Por eso decía que si alguien tiene una religión para satisfacción personal y no hace nada por su próximo, está mal, perdió la carencia, perdió la vivencia, la identidad, la legalidad, perdió todo. Por eso le decía yo, un grupo sectario que converge mucho en nuestra comunidad. Ellos andan con sus libros, con sus sombrillas, con sus cosas, y en cierta ocasión hubo un problema en el pueblo, hubo un desastre, el río se salió y causó males, y todos nos unimos porque en verdad debiéramos estar unidos siempre, pero no pasa. La cultura personal y familiar hace que cada quien se dedique a lo suyo y se olvide del próximo.
Pero cuando vienen este tipo de problemas, por lo general la cultura venezolana, gracias a Dios, todavía guarda y mantiene que nos unimos para ayudarnos, ¿verdad que sí? Nos unimos para ayudarnos. Bueno, y todos nos unimos, ahí no hay ningún tipo de diferencia, uno no la hace, gracias a Dios ya uno entiende eso, que uno no hace diferencia de personas porque uno sabe que todos necesitan de Dios. Y que al fin y al cabo Dios los creó y en algún trato de la mano de Dios están todas las personas. Dios los trata, que ellos no quieran ser tratados y se desvíen y practican lo que quieran, ese es un asunto de ellos, pero Dios los trata. Bueno, en ese no distingo de personas nos unimos para ayudar y limpiando las calles, y veíamos un grupo de este tipo de personas que les decimos, incluso les limpiamos sus casas, muy contentos y alegres, hasta participaron dándonos algunas cosas, pero le dijimos, mira, hay muchas casas de viejitos que no tienen fuerza y gente que no tiene fuerza, ayúdanos a limpiar. No, se limpien ellos su casa, entonces nos llevaron la de nosotros, pero, o sea, no tienen empatía hacia las personas, para ayudarles no. Ellos lo que quieren es que la gente se convenza del formato del reino que ellos tienen y que vayan a su salón del reino y con eso se ganan la vida eterna. Pero no hacen nada por alguien que no sea afín a ellos. Ustedes se acuerdan cuando Jesús, que practicó la religión judía, pero dándole un sentido de un espíritu vivo y de servicio a las personas. ¿Se acuerdan cuando él habló de manera catedrática, de manera muy profunda y sencilla a la vez, porque así era el mensaje del Señor? Acerca de aquel fariseo, por cierto, que le dijo, Señor, ¿y quién es mi próximo? Él lo sabía de sobra, pero quería engalanar, porque así es el espíritu religioso del fariseísmo, que es posible que no lo pueda tocar hoy, que es el propósito de base de este enseñanza. Ok, entonces, este tipo de persona, le preguntó a Jesús, Señor, ¿y quién es mi próximo? Y el Señor le dijo, un hombre iba de tal sitio a tal sitio, bajando hacia Jerusalén, y fue atacado, fue golpeado, fue muerto, fue dejado en el suelo medio muerto. No lo mataron, lo dejaron medio muerto. Dice él, de manera catedrática, ahí donde viene la cátedra del Señor, cómo dispuso esto de manera extraordinaria. Venía bajando un sacerdote, después venía bajando un levita, que era la máxima expresión de la práctica religiosa diaria en Israel. ¿Qué hicieron cuando vieron a aquel próximo tirado en el suelo medio muerto? Papita, ¿para qué las quieren? Pasaron de largo. Pero el Señor dijo, luego venía un samaritano, era un empresario comercial aparentemente que iba muy ocupado en sus asuntos, pero cuando vio a aquel hombre que era como él, sangrando y de alguna forma pidiendo auxilio, ¿qué hizo aquel hombre? Detuvo su burro, detuvo su carruaje, detuvo lo que y se dedicó a atender al enfermo. Lo asomó, lo limpió, le untó sus medicinas y lo montó en la ambulancia y lo llevó al hospital y se hizo cargo incluso de lo que consumió y de lo que pudiera consumir. Esto sigue pasando de manera moderna en que algunas personas que han hecho de los cultos una costumbre religiosa, secando en lo vano o rayando ya en lo vano, que si ven a alguien necesitado porque van al culto no lo pueden atender. O que alguien diga, yo cuando estoy orando, que nadie me moleste, está bien, ese es el mundo ideal. Pero si usted está orando y está el vecino gritando de que necesita ayuda, ¿qué haría Jesús en ese momento? Ayudaría al próximo porque ya lo dijo. Ya él lo dijo. Ahora, alguien dice, pero es que es un loco que siempre están gritando y eso entrega el discernimiento. Y usted sabe que es una persona que se emborracha todos los viernes, sábados y domingos y el lunes amanece dando gritos desesperados porque está en resaca. Usted no tiene que parar su oración por eso. Estoy hablando de alguien que usted resume y entienda que necesita su ayuda. Ni tan calvo ni con dos pelucas, porque hay muchos evangélicos que entonces quieren andar de casa en casa haciendo cosas efímeras y entran en otra práctica de una religión vana. Porque aquí dice que la religión del que no refrena su lengua y habla y no hace nada es vana. Entonces quiere decir que hay una religión que es vana, que no conviene. Ustedes y yo no podemos ni debemos practicar eso, ¿verdad que no? Aquí dice que es vana, vana es sin sentido, vana es sin razón, vana es vacía, vana es ilegal, vana es todo lo que tenga que ver con ese sinónimo. Pero luego nos sigue diciendo el 27.
la religión pura y sin mácula delante de Dios. Entonces hay una vana y hay una religión pura y sin mácula. Si usted y yo, en la práctica que tenemos, ¿qué debiéramos practicar? ¿Lo vano o lo puro y sin mácula? Lo puro y sin mácula. Es lo que Santiago nos está diciendo, lo que él resumió de lo que vio en Jesús y de lo que es la verdad tangente y vigente para nosotros hoy en día, para siempre ha sido así. Mire cómo se resume esto. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dos asuntos, sintetizado en el servicio al próximo y en una santidad delante de Dios interna, y que como es interna se va a ver de manera externa. Entonces, la religión pura y sin mácula lleva dos formatos correctos de hacerlo: servirle al próximo, que aquí está disponiendo a las viudas y a los huérfanos, pero usted puede meter a otros tantos enfermos, puede meter a otros tantos abandonados, ancianos, puede meter a otras tantas personas que lo necesiten. Incluso con las grandes necesidades que hay en el mundo, no tenemos que ir y hacer misiones al África, donde está la gente muriendo de hambre. Hay mucha gente en nuestro entorno que está pasando necesidades. Todos siempre tenemos necesidades. No necesariamente las necesidades de los que estamos acá sean necesariamente un pedazo de pan, un par de zapatos. Pueden hacer otras cosas, pueden ser otras cosas tales como la compañía, una hermandad, un abrazo, un conversar provechoso, una amistad. Es muchas carencias que tiene el ser humano. Por allí viene bajando lo que es la forma de nosotros compartir en una religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, porque así está establecido: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, cuando usted ve a Jesús, que es el que yo estoy hablando, la segunda persona de la Trinidad, poniéndolo en careo con este tipo de asunto, de prácticas humanas, que por cierto, cuando observamos al hombre en el huerto del Edén, no nos dice mucho, ni siquiera nos dice cuántos años pasó el hombre allí, décadas, siglos, no nos dice nada. Pero nos dice que practicó el hombre allí algunas cosas que no tenían que ver con algo ritualista. Dice que Dios descendía y hablaba con el hombre y se entendía de tú a tú. Eso es lo perfecto y eso es lo ideal. Pero eso sucedía en el huerto del Edén. Desde que salimos para allí y la población se multiplicó y hay distintos formatos de creencias en Dios, incluso hay los que dicen que no creen en Dios. Entonces, para yo identificarme, tengo que realizar una obra. Entonces, al ejecutar esa obra me convierto en un religioso. ¿Pero qué obra voy que practico una religión? No necesariamente un religioso, sino en una religión, que practico una religión. ¿Cuál religión practico yo? Y no que la practico como que la tuviera metida en un bolsillo y la practico, es mi vivencia, porque tiene que ver con el servicio al próximo. Cuando usted observa a Jesús, cuando yo observo a Jesús, veo esta dualidad de este concepto que Santiago nos está diciendo aquí. Sí, Jesús le sirvió a todos los hombres, pero siempre se enfatizó en los pobres. Pero eso no quiere decir que él dejó a los ricos por fuera. De hecho, atendió a muchos ricos. Entre los ricos que tuvieron que ver con Jesús estaba Jesús de Arimatea, que por cierto terminó pidiéndole a Pilato en su influencia que le entregara el cuerpo de Jesús, que no era cosa fácil, porque el cuerpo de Jesús representaba un grupo creciente que era una amenaza para Roma y los que lo habían crucificado, los romanos. Pero este hombre, en su influencia y en el respeto que inspiró en Pilato, le entregó el cuerpo y él lo sepultó en un sepulcro de ricos. Jesús lo había atendido antes. De hecho, se da un calificativo para él y para otros como Nicodemos, que hicieron un grupo secreto entre los fariseos. Eran discípulos secretos de Jesús, lo cual es una forma de identificarlo, pero eso no existe ni debe existir entre nosotros. Jesús no tiene discípulos secretos, todos los discípulos de él son discípulos y punto. Amén. Pero hay personas que incluso manejan esta tendencia y dicen: yo voy a la iglesia, yo soy del Señor, pero secretamente.
Pero secretamente se van a perder porque ya dijo en la misma escritura que nosotros somos cartas leídas por todos. Que la gente tiene que saber quiénes somos. Por eso nosotros, gracias a Dios, nos delastramos de cualquier grupo extraño y místico, que nosotros vengamos al templo todos en una capucha negra, con lentes negros casi flotando y moviendo las manos como una calavera. Imagínense eso. ¿Quién va a querer acercarse acá? Sí se van a acercar algunos, los satanistas, para ver qué ritual pueden ellos aprender de nosotros, porque si ya tenemos esa fachada, imagínense qué practicaremos. Por eso nosotros no practicamos ningún tipo de voto monástico. Nosotros somos la iglesia que está donde la gente nos vea y nos palpe y sepa de nosotros quiénes somos, sin ningún tipo de misterio, ni rituales, ni de cosas. La iglesia cristiana evangélica a la que usted y yo pertenecemos practicó un tiempo una religión seca y vacía, hasta vana. Nos delastramos de eso, pero fue fuerte esa transición a tener una mente vivencial en Dios y practicar la religión pura y sin mácula. No fue fácil. Se practicaba una religión vacía y vana, poniendo mucho misticismo, porque ya desde que el hombre crea algo que se sale de los lineamientos de Dios, entonces el enemigo la toma y le da una manipulación y crea un formato diabólico de eso. Hay religiones, aquí está hablando de la religión vana, porque lo está comparando a una persona que es un parlanchín, pero que ve al próximo muriendo, si él tiene como ayudarle no hace nada. Pero hay religiones que rayan en cosas más profundas, religiosos que practican cosas más profundas y más terribles. Y ahí entran lo que son las prácticas demoníacas, que, para que sepan, la lectura que tuve en el capítulo 23 de Mateo, el Señor no iba a pasar por alto jamás eso. Por eso Él va a dedicar un gran discurso que entra entre los discursos que el Señor dio. De los 5 que dio en Mateo, este es uno de los discursos, y se lo dedica plena y absolutamente a los fariseos y a los escribas. Por eso aquí ya no se está hablando de una religión vana, sino de un espíritu religioso, que es otra cosa. El espíritu religioso es tan terrible que una persona puede recibir un bien de Dios y sabe que es Dios, y dice: no, ese fue mi santo. Pero es que yo te oré en el nombre de Jesucristo y tú te estabas muriendo y tú habías apagado todas las velas porque mi chucutrú te respondió. Jesucristo te respondió. No, pero eso fue algún formato de mi santo que te ayudó. No quieren salir de allí. ¿Saben por qué no quieren salir? Porque saben que al venir a Jesús ya no pueden hacer los pecados que hacían, porque así lo describió Jesús, que los que están en las tinieblas no quieren venir a la luz para que sus obras no se dejen ver, porque se avergüenzan, pero siguen practicando sus maldades. Ahora fíjense, el espíritu religioso es una cosa terrible. Mire dónde, para que usted, yo, de las pocas cosas que pudiera decir, de lo mucho que hay para hablar. ¿Cómo se identifica un espíritu religioso? Para ver si yo tengo algún tipo de práctica de un espíritu religioso. Porque ustedes saben, y hemos aclarado en varias intervenciones, que nosotros los cristianos, gracias a Cristo, no somos poseídos por los demonios. ¿Verdad que no? Nunca jamás. Si tenemos al Espíritu Santo y Él mora en nosotros, ¿cómo un demonio se le va a ocurrir entrar en esa casa? Ni que fuera loco. Pero si el que se llama cristiano practica el pecado, entonces sigue viniendo a la iglesia y sigue haciendo algunas cosas de práctica cristiana, ya entra en una práctica vana, y en lo vano entra Satanás, porque lo vano le pertenece a él. Entonces, sí, los cristianos, incluso que pagan el precio, pueden ser influenciados. Es ahí donde me estaba refiriendo. Vamos a ver si alguno de nosotros tenemos alguna práctica de algún espíritu religioso en alguna influencia. Pero ¿cómo podemos nosotros comparar y ver? Bueno, estoy diciendo que Jesús en su humanidad lo vamos a comparar con la religión, los religiosos, y aquí está la práctica magistral como el Señor lo va a disponer. Miren cómo dice. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Dos grupos. No era un mensaje para la gente solamente. Era un mensaje que Él quería que oyeran. ¿Quiénes?
la gente y sus discípulos. Quiere decir entonces que el problema también estaba abarcando a los discípulos, que nosotros somos discípulos del Señor. Nos llamamos creyentes, está muy bien. Nos llamamos hermanos, está muy bien. Pero siempre somos discípulos. Incluso los que puedan tener algún ministerio connotado y bien usado por Dios, que tengan 10.000, 20.000 personas que Él atienda en el Señor, que estén bajo su cargo, no importa lo que tenga, lo máximo o lo mínimo, nosotros siempre seremos discípulos de Cristo. Por lo menos el que reconoce la maestría del Señor lo entiende así. Hay algunas personas, como les decía la vez pasada, algunas personas que cuando se meten en los conceptos y la palabra viva se mete y el alma empieza a jugar con eso, entra el espíritu de superioridad y practica un espíritu supremacista, e incluso pueden decir: yo soy superior a Jesús, dijo esa persona. ¿Será Jesús el panadero? Yo creo que ni ese, porque cuando hace una arepa le queda cuadrada, y este es panadero y es bueno. Lo cierto es que esa pretensión existe en el hombre, de querer ser más que el maestro. Pero reconózcase usted, si está entendiendo el mensaje, reconózcame yo como un discípulo de Cristo. Si somos discípulos, siempre estamos dependiendo de Él, y Él siempre tiene cosas que enseñarnos. Él fue tan humilde y dijo: bástale al discípulo ser como su Señor. Pero cuando un hombre o una mujer llega a ser como el Señor Jesucristo, yo creo que sí se puede alcanzar ese grado, porque el Señor lo dijo y es alcanzable. Pero yo creo que el hombre lo puede alcanzar cuando ya le quedan 30 segundos de vida sobre la tierra. Cuando ya está cónsono del Señor, el Señor viene y lo toma, porque si no se va a perder. Pero fíjense cómo el Señor va a describir el espíritu religioso, y está hablando entonces, ya identificamos en este primer versículo que está hablando a la gente y a sus. O sea que este mensaje está vigente para nosotros hoy, como algunos lo aplican única y exclusivamente para ciertos sectores religiosos. No, aquí el Señor comienza diciendo que este mensaje, estas palabras, las habló el Señor a la gente. Ahí estaban todas estas personas, llámese fariseos, escribas, sacerdotes, saduceos, celotes, esenios, una cantidad de gente que estos, los esenios y los celotes, estaban calladitos, pero sí estaban allí. De hecho, el Señor llamó a varios de sus discípulos que practicaban este tipo de tendencia de un judaísmo radical, de muerte, que daba muerte a otros en el nombre de su religión y en nombre de su nación. De hecho, la Biblia dice que uno de los discípulos del Señor era practicante de los celotes. Algunos que no saben leer la Biblia o que no quieren ser enseñados dicen: en la Biblia había gente que tenía bastante celo, porque había uno que era celote. ¿Cómo serían los celos de esa persona? Y empieza a imaginar. Qué tremendo. Pero sí los hay. Esto es una ocurrencia que ustedes parece que raya en algo ocasional, pero hay gente que es tan simple al estudiar la Escritura que piensan de las cosas de la Biblia como se lo imaginan, y algunos hasta en el poco y en su humildad y inocencia, pudiéramos decirlo. Yo les he contado de la mamá del pastor Johnny Ortega, pastor de la iglesia Valle que vino predicando un tiempo por acá. Él dice que su mamá, que no sabía leer, ponía a su hija que estaba aprendiendo a leer, y la hija le leyó el salmo que dice: plantado en la casa de Jehová. Un salmo, no recuerdo ahora. Pero la niña estaba aprendiendo a leer y dijo: plátano hay en la casa de Jehová. Y dije: ya, espérate, léemelo otra vez. Plátano hay en la casa de Jehová. Yo sabía que el plátano es tan sabroso que tenía que estar en la Biblia. Así me dice Johnny que su mamá se lo dijo a él y él vio todas estas cosas. Entonces, sí, hay muchas cosas que en la Biblia tienen que ponerse el corazón bien dispuesto. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo: escudriñad la Escritura. No léanla ni escúchenla, escudriñenla. Que es mi formato desde que aprendí que la palabra me dio otro nivel de fe, un nivel que yo había recibido el bautismo del Espíritu Santo, había hecho esto, aquello y lo otro, había predicado aquí, allá, había hecho una montonada de cosas buenas y agradables,
pero mi nivel más profundo en Dios, que yo considero el que me dio una identidad más plácida y más segura, fue cuando yo lo llamo desperté en la palabra. Yo lo oía, incluso la predicaba, pero el espíritu de la palabra se metió en mí y eso cambió para siempre mi vida, y eso es lo que yo quiero enseñar, porque en verdad cuando Dios me llamó a mí, me llamó para enseñar la palabra, y entonces a los que están bajo este pastoreo, yo siempre quiero llevarlo a lo que sé que si lo alcanzan, ya yo no tendré que trabajar muchos con ellos para formar carácter ni pensar que tener esto. No, cuando despierten en el espíritu de la palabra, ya sencillamente tienen el armamento desenvainado en su espada para ir a libertar a otros, sin perderse a ellos mismos, que lo que hacen algunos grupos simplistas cristianos es que una parranda de muchachos que no saben si Cristo murió en la cruz o debajo de un puente, lo ponen a predicar por las calles y lo llevan por aquí y por allá, y no tienen ningún tipo de fundamento. No alcanzan a nadie porque ellos no están salvos, y el que se supone que debiera estar salvo se termina de perder, porque al Señor no solamente le agrada el mensaje, sino el mensajero. Y para tener un buen mensaje hay que ser un buen oyente, un buen discípulo, un practicante de la palabra del Señor. Y vamos a escudriñar cómo el Señor dice y describe el espíritu religioso, que aquí identificado está como el espíritu religioso farisaico o fariseo, porque también está el espíritu religioso caínico, que viene de Caín, el que mató a su hermano, el espíritu religioso balánico, el espíritu religioso, y usted puede describir una multitud de espíritus religiosos o que operan en la Biblia como formatos de religión, pero el máximo para nosotros los cristianos es el espíritu farisaico, porque el Señor lo denunció con todos los de la ley, y dice, el Señor le habló a la gente escuchen, pero también a sus discípulos. ¿Y usted y yo somos de qué del Señor? Discípulos. En algún momento, si Dios me permite cerrar algunos círculos, yo quisiera que nosotros, sin diferenciarnos para la gente como una secta, no, empezáramos a usarnos también el nombre de mi hermano, discípulo. No hay problema con eso. Pero gloria al Señor. Eso sí se cierran algunos círculos que yo quisiera cerrar según mi oración y según mi percepción de esta obra en el nombre de Jesús. Bueno, aquí dice el Señor en el verso 2: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Le estoy diciendo que el Señor está descubriendo un espíritu religioso nivel farisaico. ¿Dónde está el espíritu farisaico? ¿Dónde se encuentra? ¿En las montañas? ¿En los ríos? ¿En las comparsas? ¿Dónde se sienta el espíritu farisaico? Van a la iglesia. Porque dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. A ellos no les gusta sentarse y jamás usted lo va a ver en un bar. Ahí operan otro tipo de espíritus. No estoy diciendo que para huir del espíritu religioso tengo que irme a sentar con los brujos. No. Allá operan otro tipo de espíritus terribles, tal cual como este. Pero aquellos espíritus, cuando se le acercan a la gente, como son feos, la gente sale corriendo. Pero estos espíritus religiosos, como no son feos, la gente los atiende, la gente los recibe y la gente se deja enseñar por ellos. Eso es lo complejo de esta anomalía. Por eso el Señor le dedicó un discurso a ellos, y por eso Mateo lo escribió con lujos y detalles, que no quiero pasar ningún detalle, diciéndole a la gente y los discípulos. Y ahora, ¿dónde está el espíritu religioso? ¿Dónde opera? En sus múltiples esferas, de donde opera la excelente y la más exquisita para ellos, en los lugares donde se enseña la palabra de Dios. Básicamente eso, sin disponer de templos, catedrales, no. Donde se enseñe la palabra del Señor, porque para ellos, los discípulos y la gente, su referencia al acercarse a Dios era el templo, y en sus efectos las sinagogas.
¿Qué se hacía en la sinagoga? Prácticamente la práctica inicial o una prepráctica para entrar al templo, una preparación para que fueran al templo, porque el templo no estaba abierto para que la gente entrara cuando quisiera y pudiera, sino que se abrían los lugares y en los tiempos, mejor dicho, específicos de su servicio. Pero los escribas y fariseos habían creado la sinagoga, que es lo que nosotros hemos emulado como templo, debemos llamarlo así, por lo general lo llamamos iglesia, pero no es la palabra ideal. Esto que nosotros estamos construyendo y queremos construir un templo con todos de la ley, me refiero a todo lo de la ley, con todos los lujos modernos, lo que yo quisiera. Que si administramos a alguien y se cae, caiga sobre una alfombra bien bendecida, porque ya han caído sobre pisos de tierra y pisos de macán, y algunos, aunque no me han dicho que le duele la cabeza, pero no, lo más ideal es que hubiera una cosa más acorde para caer, aunque ustedes saben que el que cae anestesiado por el Espíritu Santo, si cae en un edificio de 30 pisos no se va a matar, mucho menos de aquí, si es del Espíritu Santo. Ahora, si es que alguien le mete la mano y lo quiere tumbar, como algunos creyentes para quedar bien, algunos predicadores para quedar bien con las masas, empiezan a hablar lenguas raras que ni siquiera son lenguas de Dios y empiezan a tumbar a la gente, gritar desaforadamente. Eso es práctica corriente en ciertos grupos que practican una religión que entre comillas se llama cristiana. Pero ¿dónde está y opera el espíritu farisaico religioso? Él le está diciendo la catedral de Moisés. ¿Qué representa la catedral de Moisés? Cualquier lugar donde se pregone la palabra de Dios. Mírense lo osados que son los espíritus religiosos. Ustedes han oído y han visto en alguna práctica, posiblemente de su vivencia como cristiana, que cuando hay una manifestación demoníaca, cantamos y adoramos a Dios. ¿Y qué hacen los espíritus de ese nivel? Se van, ¿verdad que sí? Pero ¿saben lo que hacen los espíritus religiosos? No se van. Porque ellos están acostumbrados a eso, a las canciones, a las músicas. Ellos tienen otro tipo de psiqui, otro tipo de pensamiento. Ellos tienen unos tapones especiales para que la adoración no los atormente. Y como tienen un envase donde establecerse, se pueden atrincherar. Las trincheras, que hablamos de ese término en el mundo espiritual, esta persona, oramos por él, sigue la anomalía. Para mí que los espíritus están atrincherados. Es que no están a todas luces, es que no están evidentes, es que están ocultos. Entre los espíritus que quedaron las trincheras, están los espíritus religiosos, que pueden oír ciertas músicas y pueden estar tranquilos. Pero alguien dirá, ¿pero cómo se van? Bueno, si se van en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es superior a todo. La cuestión es que hay que describirlos. Ellos no se van nombrando a la ligera ni nombrando general. Hay que específicamente saber dónde están atrincherados. Para ponerle a corriente de esto de las trincheras, yo creo que todos saben, es una abertura que se hace en la tierra. Esto fue creado, si mal no recuerdo, creo que en la Segunda Guerra Mundial. Fue cuando la artillería arrasaba los ejércitos y ya los sacos de tierra que ponían de arena, que era lo que, para detener las balas, y la artillería ya no estaba funcionando porque ya se estaban creando cañones con una potencia muy grande. Entonces alguien abrió una cueva y se metió y mataron a medio mundo y ellos sobrevivieron. El general, los oficiales, todos dijeron, bueno, olvídense de saco de tierra y cuestiones, vamos a acabar trincheras. Porque estudiaron que la mayoría de las bombas al caer explotan hacia arriba. ¡Pum! Hace una explosión al exterior. Entonces si yo estoy en la tierra, al menos que la bomba caiga en la trinchera, no me va a pasar nada. Entonces cubrían la trinchera con saco de arena y muchas cosas. Y en las primeras prácticas de esto, cuando la artillería quería arrasar el ejército enemigo, artillaba todo aquello, lanzaba bombas por horas. Y luego iba el ejército y que recogerlo de poco y avanzar. Y cuando iban a ciertos modos y a ciertos puntos del terreno ganado, salía el ejército de las trincheras y los acribillaba a ellos. Y decían, ¿qué pasó si artillamos todas esas zonas? Bueno, ellos se atrincheraron. Atrincherado. ¿Cómo se dice? Atrincherado. Se ha atrincherado. Se me trabó la lengua. Se metieron en las trincheras. Ellos se metieron en sus trincheras y sobrevivieron al bombardeo. ¿Qué te estoy hablando para disponerte cómo el espíritu religioso puede sobrevivir a una adoración, a una alabanza,
aún fuera, en el nombre de Jesús, a muchas cosas, porque ellos se atrincheran. Con el formato de religioso se les hace más fácil, porque ellos están estudiados o ellos están enseñados por el mismo enemigo para soportar cualquier tipo de alabanza. Incluso es bien posible, por eso les digo a los que adoran acá y a los que puedo, siempre tengo esta intencionalidad de decirle que vigilen bien las letras que cantan. Que vigilen bien las letras que cantan. Amén. Porque ellos son ministros ante Dios y nos llevan a nosotros también. Porque es bien posible que haya una cantidad de canciones que no fueron hechas por inspiraciones del Espíritu Santo, ni que salió del ingenio humano que quiera adorar a Dios, sino que fue influenciada y dirigida por el enemigo. Por eso es que cada día más en común visita esta una que no lleva ni siquiera ningún tipo de instrumento. El instrumento número uno es su alma. E incluso si no puede disponerla, decirla fonéticamente, es una melodía que se talarea, no sé cómo dice, algo. Está adorando a Dios de manera extraordinaria. Resulta y acontece que en esa quietud, ¿ustedes han oído hablar de los cánticos nuevos que la Biblia habla? Sí. Incluso Pablo le dice a la iglesia, que no dice que es el formato del Antiguo Testamento, no, la iglesia también puede entrar y entra en cánticos nuevos. Entrando entre vosotros, cantando salmos y cánticos al Señor, esos cánticos nuevos. Entonces, llega un momento en esa adoración íntima en que se dicen palabras tiernas, limpias hacia el nombre de Jesús. Algo extraordinario, es un romanticismo especial. Solo que algunos han usado el romanticismo de la adoración para crear anomalías y vienen por ahí bajando una cantidad de cosas que el espíritu religioso ha preparado. Antes influenciaba a algunos, ya ha influenciado a tanta gente que incluso hay grupos de este tipo de cosas. No estoy diciendo que piensan mal, porque creo que son ellos los que hacen, ellos están desfasados plenamente, no. Es que es así que se empieza. Poniendo un ladrillito, poniendo una piedrita, poniendo una anestesia, poniendo algo. Cuando se hace un muro gigantesco que estén cantando en los altares al diablo, ya nadie puede hacer nada porque es que empezó desde pequeño. Eso es lo que hacemos, mucho de lo que nos metemos en lío cuando hacemos estas cosas, porque a algunos no les van a gustar. Y otro tipo de canciones, cuando uno las examina, sabe que estructuralmente no van de acuerdo al diseño de Dios y su palabra. ¿Quién influencia ese tipo de tendencia, modismos y cosas raras? ¿Quién influencia eso? El enemigo, a través de la mano del espíritu religioso, de los que se sientan en los altares. Yo traté de corregir a una persona que le había enseñado muchas de las cosas, pero cuando llegué a su materia, que era esta, la adoración, y a él le gustaba mucho esta canción, le dije, mira, ¿te gusta esta canción? El atrevimiento entonces de cambiarle, en vez de decir Dios es increíble, con Dios es creíble, la palabra no es tan difícil, creo que no la va a cambiar mucho. No, déjala así, que así es la unción que Dios lo usa a ellos. Bueno, está bien, Dios lo usa. Yo sé que este tipo de cosas asentan precedentes muy pequeños, y como yo he examinado la historia de la iglesia, eso sí lo he examinado, y sé que la iglesia, para que llegue a un desastre y un problema, todo comienza como en los siglos pasados nos lo han dicho, de a poquito, van atenuándose los principios, van disolviéndose los principios, van entrando en los altares cosas raras, se va emulando el mundo, y cuando menos acuerda, alguien va a decir, como alguien dijo, vamos a hacer, ¿qué iglesia? Que vamos a hacer un nightclub. En la iglesia vamos a hacer culto a partir de las 10 de la noche. Y las hermanas pueden venir como quieren, los varones también. Ponemos un tubo, bueno, aquí no hay que poner tubo, es un palo, lo engrasamos y la gente empieza a hacer su broma ahí. Así atraemos a la gente, a Lazy, así atraemos a la gente. Hay un gentío que no quiere venir, y hay que hacerlo. Esto ya es el colmo y ustedes se ríen, pero yo que estudio la iglesia, no la he estudiado a profundidad como quisiera, el tiempo no me ha dado, pero lo poco que he estudiado me ha dado a entender que la iglesia sube y se destruye. Eso es una cosa que yo no, eso es la historia.
¿Cómo llega la iglesia a destruirse para que haya un desastre? Empieza este tipo de anomalía, pero de manera muy sutil. Ahorita está en la sutileza, por eso muchos se ríen y piensan que es una locura. Si usted empieza a caminar ciertos grupos, incluso ya están en algunos países, que ya no quieren hacer culto y llaman, no llame culto, ¿qué es eso? Eso es anacrónico. ¿Cómo algo social? Un show. Hay una palabra que quiero decir que viene en millones. Bueno, volvamos acá porque yo sé que esto no es tan fácil de digerir. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Dónde se sientan ellos? En la cátedra de Moisés. En cualquier altar donde la gente no vele, ellos se van a sentar. Parece que evitar que se sienten es casi imposible. Se van a sentar. No piense que es usted porque está sentado. No, pero ellos se sientan. El enemigo se sienta. A través del espíritu farisaico se sientan en cualquier lugar donde se adore y se sirva a Dios. Ajá, ya sabemos que el Señor se está refiriendo a sus discípulos y a la gente y sabemos dónde se sientan. Ahora, mire cómo el Señor lo va a describir. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. ¿Por qué? Porque ellos están hablando de la ley de Moisés. ¿Quién le dio la ley a Moisés? Dios. Entonces, ¿la ley es mala? No. Pablo dice, de ninguna manera. Ellos, los farisaicos, el espíritu fariseo, va a hablar que hay que guardar todos los conceptos y todos los principios de la palabra de Dios. Ellos no se meten con eso al inicio. Ellos no se meten con eso. Porque dicen y no hacen. Jesús le dice a sus discípulos, hagan todo lo que ellos digan que está en la ley, háganlo. Pero no hagan como ellos hacen. Porque ellos dicen y no hacen nada. Ellos dicen que no hay que adulterar y adulteran. Recuerdo que cuando se estaba poniendo, quizás hace 20 años de eso, de moda la liberación y los talleres de liberación, dice lo que el Señor Jesucristo dijo, que de la abundancia del corazón, si alguien está hablando siempre de los demonios, cuidado con los demonios, ahí vienen los demonios, ahí está el demonio, ahí viene un demonio, ahí viene un demonio, ahí viene un demonio, ese hombre está endemoniado. Mire, ese hombre nos enseñó eso y después de esos 20 años para acá, que han pasado 15 de eso, yo he visto eso muy vigente, muy real, que de la abundancia, que lo dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora bien, yo no puedo hablar de un mentiroso, no puedo hablar de un adúltero, no puedo hablar de un fornicario, debo hablar de todo ese tema bíblico. La cuestión es cuando se hace en mí una práctica, ya sé que iba así, que el único mensaje que yo tengo es para los adúlteros. Entonces quiere decir que yo me voy deslizando por algo, por allí estoy sueltando los espíritus religiosos en la cátedra de Moisés. En cualquiera de nosotros están buscando cómo sentarse, en mí y en cualquiera. Así que yo hago bien si velo sobre mi vida y usted hace bien si vela sobre su vida. Porque la enseñanza de Jesús es para la gente y los discípulos. Él dice, sí, ellos dicen, hagan todo lo que ellos dicen de la ley, pero no hagan como ellos hacen en sus prácticas. Por eso, gracias a Dios, que usted y yo hoy tenemos la Biblia. Amén. Que es la regla de medición absoluta y precisa para todas las cosas. Ustedes están en un tiempo maravilloso y extraordinario del Evangelio. Porque hay mucha abundancia de palabras, hay muchos buenos temas, hay acceso al internet para ver predicadores extraordinarios y cosas extraordinarias. Sobre todo, usted puede oír a todos los predicadores, está el predicador de Alaska que coma pescado crudo, está bien. Pero usted tiene que siempre saber lo que dice la Biblia. Y usted tiene que certificar en su propia vida lo que dice la Biblia. Por eso el maestro número uno de estas cosas, ¿quién es? Jesucristo. ¿Qué fue lo que te dijo él? Siéntate en una piedra a meditar acerca de las nubes. No, siéntate y medita en mi palabra. Ella va a ser siempre la razón de ser del creyente. Ella es la medida extraordinaria de la fe del creyente. Entonces,
usted hace bien si personalmente la escudriña. Sí, aprendemos de muchos hombres y mujeres de Dios, aprendemos de muchas vivencias, pero la experiencia más contundente y transformadora que usted va a tener, escríbalo en su vida y en su corazón, es con la palabra. A solas, escudriñando, sacando eso. Eso es lo que le va a fortalecer. Esa es la comida que le va a llenar de vigor espiritual. Cuando usted de su propia iniciativa escudriñe la palabra, porque es un verbo imperativo. El Señor dijo, escudriñenla, escudriñenla. Imagínense, el Señor por lo general siempre era una persona que la misma Biblia describe que él no alzó sus ojos para no escandalizar a la gente. Siempre fue una persona que hablaba de manera oportuna, no era escandaloso como algunos predicadores quieren hacer ver que Jesús era gritones como ellos. Jesús era un caballero de comunicación excelente y les dijo en el verbo imperativo, escudriñar, escudriñen. Puso énfasis porque lo pudo haber dicho, si quieren, lean la Biblia. Vengan tiempo que después que se tomen su cafecito con leche, después de haber leído el Meridiano, si les sobra tiempo, leen la Biblia. No digo escudriñen. Parece que usó un tono de voz bien efusivo porque esto es interesantísimo y es contundente y muy provechoso para el creyente, que usted y yo escudriñemos la palabra. Porque todo el que se pare aquí, así haga temblar el zinc, así escupa y se convierte en diamante por la unción que tenga, todo tiene que ser confirmado por la Biblia. Porque hay hombres que tienen tremenda unción, pero no tienen mensaje. Que era el problema que teníamos en aquellos tiempos cuando ustedes no existían como creyentes, o quizás algunos existían. Estoy hablando de 30 años atrás. Que la llave de abrir el reino de los cielos, los discípulos de ¿cuánto tiempo de enseñanza? De 3 años y medio. Pero no como nosotros enseñamos. Yo enseño aquí 2 horitas los lunes y la gente viene apuradito, la gente llega tarde, la gente no viene, la gente... Jesús le enseñó a sus discípulos 365 días por 3 más un año y medio o un medio año más, 3 años y medio. Día y noche, durmiendo con ellos, comiendo con ellos, en todas con ellos. Por eso el llamado fue enfático. Si vengan en pos de mí, y ellos, por Jesús, se olvidaba de casa, madre, hijo, todo por Jesús. Gracias a Dios que Mateo no le tembló el pulso, las mesas llenas de billetes, muchas cosas, muchos compromisos, quizás acuerdos, ya le iban a dar X, Y, Z. Cuando el Señor pasó, que vio a su Jesús, salió corriendo y lo dejó todo. No podía ser de otra forma. Tenía que ser así. Ahora, en los pocos estudios que se dan en las iglesias, la gente siempre tiene resistencia al venir. Tienen múltiples excusas, incluso algunas religiosas. No, yo no puedo compartir con Joel, yo siempre hablo de locura. Yo quiero compartir con cada luna y cada sol. Dios nos ayude y nos dé humildad para siempre nosotros entendernos y sacar provecho de las cosas que Dios hace en medio nuestro. Porque son tan pocas, pero algunos dicen que por todos lados hay materia para estudiar y se parecen a esos restaurantes que son vivos. Hay ciertos restaurantes, yo fui en una excursión, una encuesta que hicimos, por cierto, hubo buenos pagos, fueron extranjeros los que pagaron todo eso, comíamos en grandes restaurantes y fuimos en estos restaurantes que estaban de moda para ese tiempo. Eso fue ya casi a mediados de los 90. Tipo, ¿cómo se llama? Buffet. Que uno pasa y se sirve. Pero uno entraba, y se montaba, se comía 4 cosas y a veces poco comía. Qué tremendo. Comiera uno con la vista, ellos son vivos, paga tanto la tarifa igual y siempre caía uno en lo mismo. Entonces hay muchos buenos mensajes, por todos lados hay palabras, gloria al Señor por eso. Eso es producto de gente que ha pagado el precio, pero la gente tiene tanta abundancia que peñica aquí, peñica allá, para acá, ¿sabes? Cuando tú le ves la barriga, está el barrigón lleno de parásitos raquíticos. ¿Dónde murió Cristo? Déjame preguntarle al pastor. Porque estás estudiando con Chucutrú, el rabino tal, no sabes lo que Dios puede hacer a través de la oración. Entonces están enseñando conceptos mentales, cosas raras. Estás comiendo aquí, comiendo allá y no estás sencillamente nutriéndote de la buena y bendita palabra de Dios.
Que Dios nos ayude a tener siempre vigente la palabra de Dios. Lo bueno es que usted la tiene escrita. Lo bueno es que usted puede escudriñarlo. Usted la tiene allí a pedir de boca, por decirlo así. Pero sucede en nuestra cultura en que cuando algo es muy abundante, lo tendemos a menospreciar. Parece que eso no es solamente de Latinoamérica. Yo siempre lo denuncio capítulo de Latinoamérica, pero parece que es una tendencia humana de todos los seres humanos. Porque cuando escudriño a Adán y a Eva, que no tenían ningún tipo de problema, sobre todo Eva, no tenían problema. ¿Cuál era el problema de Adán y Eva en el huerto del Edén? No había ninguno. No tenían que quemar caucho para que llegara agua, luz, nada. Estaban felices. Estaban tan felices que estaban desnudos. Que por que sepan, cuando el grado de felicidad en la persona es tal, es cuando está en esa etapa. Por eso la gran mayoría canta en la ducha. Era tal la felicidad que no había problema. Pero parece que es que no hay problema. Vamos a buscar un problema, chicos, para tener un problema. Y buscaron un problema. Parece que así pasa con la gente cuando tiene las cosas en abundancia. Como no la aprovecha, crea un problema. Tiene un esposo, no lo aprecia. Tiene una esposa, no lo aprecia. Cuando se va a ser esposo, cuando viene el lloriqueo, la broma, ¡ay! ¿Pero por qué si siempre lo tuviste? ¡Ay, como ronca, siempre anda de hondo! ¿Por qué no le lava los pies? ¿Por qué no busca la forma? Ese fue el hombre que usted... Y algunos le dicen, Dios mío, ¿por qué me diste a ese hombre? Y yo pegó en la risa. Yo se lo di, ella lo escogió. Y me preguntó. Entonces, tengamos cuidado con esto. Cuando algo abunda, tendemos a menospreciarlo. No cree problema para después estar en problema. Mejor es vivir sin problema. Eso es más difícil que matar un burro a besos. Pero que usted busque los problemas es más complejo todavía, porque los problemas van a venir. De hecho, el Señor Jesucristo lo dijo. Si aquí alguien tiene la idea de que no va a tener problemas por estar en el Señor, está engañado. Váyase, no puede estar aquí. Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, por causa de mí van a ser perseguidos. Que no reciba persecución a este nivel porque no está haciendo nada para Dios. Empieza a hacer algo para Dios para que usted vea que hasta el perro que siempre te movía la cola te va a lanzar a morder. El diablo lo va a endemoniar. Pero mientras no le esté haciendo nada a las tinieblas y el espíritu farisaico está acomodadito en algún rincón, atrincherado, porque no está superficial, está atrincherado, le han lanzado artillería pesada, tremendas bombas y nada. Pero ¿saben lo que crearon? Y ya con esto concluyo porque esto viene la parte de Dios. Yo creo que la parte 2 de la primera parte, porque ya ustedes ven que este discurso que el Señor le dedica a los fariseos es completo, prácticamente todo el capítulo 23. Después de la Segunda Guerra Mundial, donde están las trincheras, después de la primera, vino la segunda. Y en la segunda ya se dieron los conocimientos. Decía, la gente se está trincherando, el ejército se trinchera. Vamos a crear bombas penetrantes. Ahora ya no hay trinchera que salve, con las guerras modernas no hay. De hecho, ustedes pueden ver cómo Israel prácticamente deshuesó a Hamás. Hamás había hecho una ciudad subterránea de quizás hasta de 10, 30, 40 metros de tierra cubierta con hormigón, hasta de un metro de ancho de hormigón de alta duración, de alto impacto. Bueno, Israel, la especialidad que tiene en armas y en guerra, porque ha sido una nación de guerra, va a tener paz cuando venga el rey de la paz. Por ahora no. Entonces lanzan esas bombas, dejan unos cráteres, una cosa terrible, unos huecos terribles y matan a medio mundo. Porque ahora hay bombas penetrantes, una bomba tipo taladro. Cuando cae la primera parte explota y abre un hueco, la otra va profundizando hasta la ojiva mayor, está en lo último. Cuando llega ya a profundidad de 10, 30, 40, 50 metros, explota la masa grande de la bomba. ¿Quién se salva allí? Así que no hay trinchera que salve a los demonios cuando usted y yo usamos correctamente el nombre de Jesús, usando lo que hemos hablado siempre, el discernimiento de espíritu. Discierna, pídale a Dios. Cuando hablaba de los dones, que eso fue materia del año pasado, más o menos por este tiempo, les decía que de los dones de revelación, ¿cuál es el más extraordinario que usted y yo debemos pedir?
de los 3 de revelación, el que usted debe pedir día y noche y que creo que ya debe tener, el discernimiento. ¿Para qué? ¿Para ver al brujo de la esquina a ver si se fumó tabaco? No. Primero para escudriñarse usted mismo, yo mismo. Escudriñarme yo mismo. Meterme allí la lupa interna y examinar si en alguna trinchera hay alguna influencia farisaica. Y luego puedo ver a los demás, porque este es el principio que enseñó Jesús. Antes de ver la paja que está en el ojo de tu hermano, entonces vamos a ver la viga que tenemos en el propio. Es el mismo principio que trato de aplicar en el discernimiento de espíritu. Nos escudriñamos a nosotros mismos y entonces podemos ver a otros para ayudarlo, porque no condenamos a nadie. Queremos que todo el mundo se salve. Queremos que todo el mundo se salve, así sea el enemigo más terrible de Dios, queremos que se salve. Alguno le pregunta, el Papa se murió, se lo llevó el diablo. Humanamente sí, era un idólatra en pasta, un vocero del demonio, por decirlo así. Pero si entre sus clamores un grado de desesperación, dijo: Jesucristo, yo siempre creí en ti, pero ayúdame, se salvó. ¿Y quién dice que no? Si aplica el principio de Dios, se salva. Así que no queremos que nadie se pierda, mucho menos los que ya están en la fila del camino del Señor. Solo que vamos a guardar las normas del Señor para practicar una religión pura y sin mácula. Pónganse en pie, por favor.